Hola a todos, el día de hoy vamos a trabajar el tema de la interfaz gráfica de usuario en Java utilizando GFrame y aplicando el modelo vista controlador. Adicionalmente vamos a trabajar tres clases. La primera de ellas es el JTablet Pane, que nos permitirá agregar un contenedor con varias pestañas, dentro de ellas cada una con un panel que agrupará un conjunto de controles los cuales vamos a programar. El segundo control o la segunda clase corresponderá a una tabla de datos que nos va a permitir visualizar los datos registrados. Vamos a agregar unos daticos iniciales para que observemos cómo se visualizan esos datos dentro de la tabla. Acá hacemos el registro y entonces esta sería la tabla de datos. El JTable nos permite gestionar un grupo de datos con una vista en tabla, como lo estamos observando. Y el último control hace referencia al uso de la clase ArrayList, con la cual vamos a crear una lista o un arreglo de objetos, en este caso pues de contactos, donde vamos a almacenar el nombre, el teléfono y el email de cada uno de ellos. Entonces, para ello vamos a crear la estructura del proyecto. Bien, vamos a crear entonces un nuevo proyecto. Un Java Application, lo vamos a llamar Roy Agenda. Recordemos que por defecto ese proyecto trae un paquete inicial donde está la clase que va a ser la que ejecutará toda la acción y la que invocará la clase controladora. Vamos a agregar los nuevos paquetes, el modelo, la vista y el control. Ahora vamos a crear la clase del modelo que va a ser el contacto. Vamos a crear una persona, una clase persona. Esa clase persona va a tener unos atributos de tipo string, el nombre, el teléfono y el email o el correo. Agregamos los constructores, el paramétrico. Generamos también un constructor básico. Recordemos que el constructor básico inicializa los datos en valores vacíos o nulos, digámoslo así. Y adicionalmente vamos a generar los métodos get y set de todos los atributos. Finalmente vamos a generar el método toString, que es el que generará toda la información contenida en cada uno de esos atributos. Acá vamos a darle una mejor salida a cada uno de ellos, agregándoles unos saltos de línea. Y completando pues, la información correspondiente. De esa manera pues ya está configurada la salida que vamos a utilizar para ir mostrando la información en un mensaje con una caja de diálogo. Listo, ya están los datos, ya está registrada nuestra clase persona. Ahora vamos a crear otra clasecita llamada agenda, que va a contener un ArrayList. Esta clase permite crear
un arreglo de objetos. Entonces en este caso le vamos a decir que esos objetos son de tipo persona y vamos a llamar esa lista o ese arreglo lista C. Generamos el constructor que puede recibir una lista completa de personas o podemos instanciar la lista. Entonces, indicando el correspondiente constructor. Generamos los métodos get y set como siempre para permitir el acceso a ese objeto y el método toString, el cual vamos a modificar utilizando un recorrido para traer todos los toString de cada persona que está dentro de ese arreglo. Entonces vamos a llamarle datos, vamos a generar un ciclo. Inicialmente pues podemos trabajar ese ciclo desde la lista que tenemos definida y esa lista tiene un tamaño vamos concatenando todos los datos de cada uno de los elementos que se encuentra de esa lista a través del toString y adicionalmente le hacemos un salto de línea para que cada dato quede separado. Listo, acá vamos a inicializar en blanco esa lista. Perfecto, entonces ya podemos agregar esa lista de contactos con el contenido de la variable datos. Listo. Ahí nos presentaría toda la lista que está dentro del array list, pues igual dentro de la agenda. Ahora vamos a generar nuestro formulario utilizando la clase JFrame Form. Vamos a decirle que es una ventana. Entonces el primer componente es el JTabed Pane, simplemente es un recuadro que vamos agregando a esta vista. Y para que aparezca cada una de las secciones lo hacemos a través de los paneles. Es importante que cuando se vaya a agregar el panel observemos que el Tabed Pane debe estar seleccionado con un recuadro punteado. De esta manera pues ya podemos ir agregando cada una de las secciones. Para cambiar el nombre de la sección simplemente hacemos clic en el título y agregamos el título correspondiente. Agregamos el otro panel. Observen que está punteado el recuadro y cambiamos el nombre. Consultar. Listo. Podemos cambiarlo el tamaño del texto de cada uno de los paneles. En la paleta de propiedades vamos a buscar la propiedad font. Hacemos clic en el botón de los puntos suspensivos y agregamos el tamaño correspondiente. Listo. Ahora vamos a adicionar los controles a cada uno de los paneles. En el caso del registro, pues debemos generar un control para registrar el nombre. Acá vamos cambiando una caja de texto. Vamos cambiando los tamaños. De una vez también voy
asignar un botón y de una vez colocamos el tamaño de texto. Vamos a colocarle agregar. Duplicamos, control C, control V para el teléfono y otra vez control V. Tenemos que tener cuidado que siempre hagamos clic sobre el panel para que quede dentro de este. Colocamos correo y alineamos. Ya podemos cambiar un poquito el tamaño o podemos dejarlo de esta manera. Agrupamos y centramos los controles. Esta sería la sección de registro. Vamos con la sección de consulta. Acá vamos a agregar también un botón para visualizar los datos. Colocamos mostrar datos. Listo. Y vamos a agregar el JTable, la tabla. Bueno, acá quedó por fuera, pero vamos a cambiarle el tamaño para que se ajuste al contenedor donde lo queremos agregar. Lo agregamos, verificamos nuevamente el tamaño y si queremos también podemos ajustar el tamaño de texto. Listo. Arreglamos nuevamente el tamaño del formulario y vemos una vista previa. Ya están los dos paneles, las dos secciones utilizando el JTablet Paint y ahora vamos a configurar la tabla. Esa configuración simplemente se hace a través de la propiedad Model, que se puede acceder desde la paleta de controles o clic derecho, propiedades y Model nuevamente. Acá nos está diciendo qué datos o qué títulos pueden tener cada una de las columnas. Entonces, primero nombre, el tipo de dato que va a almacenar y si lo queremos dejar habilitado o deshabilitado para la edición. Entonces, nombre, teléfono, también de tipo string y correo, también de tipo string. Vamos a dejarlos deshabilitados para que no haya permiso de edición. Y la última columna no la necesitamos. Igual, en la cantidad de filas se supone que no hay ningún registro, entonces simplemente quitamos la cantidad de filas y de esa manera la tabla ya queda lista. Ahora pasamos a asignar los nombres de cada una de las cajas de texto y los controles que van a permitir ingresar datos. Entonces txt nom, vamos a agregarlas con prefijos, txt tel, txt correo, el botón de agregar, btn agregar, el panel de consulta, btn mostrar y la tabla tbl contactos. Listo, ya quedan registrados todos los componentes. Recordemos que en la fuente o en el código fuente, como el formulario va a ser controlado desde la clase controladora, valga la redundancia, entonces eliminamos el método main y agregamos los métodos get y setter de todos los controles o de los controles que ustedes vayan a manipular desde la clase controladora. Listo.
ya quedan registrados. Ahora procedemos a crear la clase controladora. En esa clase controladora vamos a definir un objeto de tipo agenda. Entonces, esa agenda ya sabemos que fue la que creamos en el paquete modelo y es la que va a contener la lista de contactos que vamos a registrar. Vamos a crear un objeto para la ventana. Instanciamos dentro de un constructor. Podemos crear el paramétrico o simplemente inicializamos a través de los constructores correspondientes, haciendo el llamado a cada una de las instancias. Listo. Ahora vamos a agregar el gestor de eventos. Entonces recordemos que este gestor de eventos nos permite verificar las acciones que se realizan sobre los controles y tiene asociado el método ActionPerform. Este es el que vamos a programar para verificar si las acciones se han realizado sobre elementos específicos. Vamos a crear el método inicializar. Vamos a llamarlo iniciar, que nos permitirá realizar unas acciones específicas sobre la ventana. La primera, pues tratar de ubicarla dentro o en el centro de la pantalla utilizando el método setLocationRelativeTo. Vamos a colocar en nulo y posteriormente vamos a hacer visible la ventana. Listo. Vamos a agregar los Action Listener a los botones, agregando estos botones el método Action Listener. Listo, tanto para el botón agregar como para el botón mostrar. Listo. Ya que hemos inicializado los controles y estamos agregando la ubicación, estamos haciendo visible la ventana, procedemos a verificar las acciones con el método getSource y vamos a preguntar si el fuente de ese evento es igual al botón. Inicialmente vamos a registrar entonces el botón que hace el llamado a agregar. De esta manera, entonces lo que debemos hacer es crear un objeto de tipo persona, llenar los datos de ese objeto desde las cajas de texto. Vamos a enviarle cada uno de los datos. Entonces el constructor de la clase persona nos va a permitir recibir el nombre, el teléfono, el email. Debemos verificar el orden. Entonces vamos a traer de la ventana de cada una de las cajas de texto los datos correspondientes a través de los métodos getText. Está la caja de texto nombre, la caja de texto teléfono y la caja de texto correo o email. Correo. Listo.
De esta manera entonces ya tenemos instanciado el contacto con esos datos y finalmente ese dato se le va a agregar a la agenda en la lista o array list utilizando el método add. Automáticamente se reconoce que es la persona que hemos registrado. Después de que hemos agregado a la agenda, pues la idea es mostrar esa información que se está registrando a través de una caja de diálogo, un mensaje. Vamos a decirle al usuario que los datos han sido registrados. Verificamos el toString de persona para ver cómo va el orden de esa información. Acá están todos esos daticos y son los que vamos a generar en esta caja de diálogo. Entonces, datos registrados, vamos a hacer un salto de línea y vamos a concatenar, bueno, para que se vea mejor el contenido del código, vamos a traer lo que está en el objeto y el toString. Listo. De esa manera pues va a aparecer un mensaje cada vez que registremos. Vamos a verificar esta acción. Ejecutamos. Como ejecutamos, entonces en el main vamos a crear el controlador, un objeto y vamos a llamar de ese objeto el método iniciar. Procedemos a ejecutar y verificamos. Agregamos unos datos iniciales. Hacemos clic en el botón y efectivamente nos genera el mensaje. Vamos a proceder a hacer el código para que nos aparezcan los contactos que vamos registrando en esta tabla. Para ello, entonces, nuevamente volvemos al controlador y preguntamos si el botón que se activa es el botón mostrar. Vamos a traer el modelo de la tabla a través de la clase default table model que se encuentra en el paquete útil. Vamos a llamarlo plantilla y le vamos a asignar el modelo haciendo un cast de la tabla que se llama get tbl contactos. Voy a dividir acá para que se vea mejor el código. De la tabla contactos traemos el modelo. Listo. Con esa plantilla entonces vamos a hacer un ciclo. Ese ciclo nos va a permitir recorrer lo que esté en una colección. La colección está dentro del arreglo que se encuentra en el objeto agenda. Entonces traemos esa lista y cada elemento que vaya recorriéndose pues se va a llamar persona. Vamos a agregarle a la plantilla una fila que contiene un arreglo de tipo objeto. Entonces vamos a crear ese objeto con los datos que se encontraban dentro de cada elemento que esté en este objeto persona. Entonces traemos persona.getNombre. Vamos a dividir acá esta línea de código para que sea mejor. GetNombre, persona
get teléfono y persona get email. De esa manera pues ya tenemos los datos que se registraron en cada una de las posiciones de la agenda. Vamos a verificar la ejecución. Registramos datos. .com, agregamos, vamos a consulta, mostramos datos y aparecen los datos. Bueno, acá por el tamaño de las columnas no aparecen los datos completos, entonces podemos ampliar un poco la vista para que esto mejore en la apariencia. ¿Qué sucede? Acá también estos datos, pues cada vez que yo quiera agregar, tengo que eliminar el contenido y pues la idea es que esos datos se inicialicen, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el proceso de inicializar estas cajas de texto que están dentro de este panel y posteriormente observemos que acá también se está repitiendo la adición de los datos. Cada vez que hacemos clic en mostrar nos agrega sin eliminar la información anterior. Entonces vamos a hacer esas validaciones. Vamos a crear dos métodos, uno para limpiar de texto, vamos a llamarlo iniciar controles. Este método nos va a permitir hacer el recorrido dentro de un componente, o sea, vamos a decirle que nos envíe un objeto de tipo componente, un component que nos envíe un vector de tipo component que se llame controles, y a través del ciclo for vamos a recorrer cada elemento llamándolo control, preguntando si ese control es una instancia de tipo textfield o jtextfield, y en el caso de que encuentre esa coincidencia pues vamos a inicializar el control con la propiedad setText. Recordemos que setText al iniciarla en comillas limpia el correspondiente control. Acá, ¿qué observamos? Que automáticamente se hace el cast de cada control que se encuentre dentro de ese grupo de componentes. Vamos a utilizar la clase component que está dentro del AWT. Listo. Tenemos que hacer el llamado a este método. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Pues después de que se muestre la información que ya se ha registrado. Entonces, iniciar componentes o iniciar controles y enviamos el grupo de componentes del panel donde se encuentran las cajas de texto. Entonces, vamos a traer el panel. Ese panel no tiene asociado un nombre, entonces vamos a hacer primero esa asociación. Vamos a ir al diseño, en el registro, este panel le vamos a asignar un nombre, JP, es un panel, y llamémoslo registro. Ahora vamos a generar el método getSet de este panel para poder controlarlo. Vamos ahora sí al controlador, traemos el panel correspondiente, jpanel de registro, y de ese panel traemos los componentes. Esa lista de componentes es la que se va a recorrer para verificar si hay cajas de texto.
Entonces miremos si ya es viable esa ejecución, si ya está realizándose esa acción. Registramos datos. Ahí aparece el mensaje y se hace la limpieza. Ahora mostramos los datos y vamos a inicializar la tabla. Para ello, entonces, vamos a implementar un método que permita iniciar la tabla, y ese método va a recibir un JTable, llamémoslo tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese método? Primero vamos a definir una plantilla con la clase default table model y vamos a obtener el modelo de esa tabla que nos envíen. Vamos a hacer un recorrido por la cantidad de filas que tenga y vamos a ir eliminando cada una. Entonces para ello vamos a definir una variable con la cantidad de filas y vamos a hacer el ciclo correspondiente. Ese ciclo va a inicializar desde ese tamaño y debe ser mayor o igual a 0 para que se puedan eliminar o remover cada una de las filas. Entonces con este procedimiento ya estamos volviendo a inicializar la tabla. Este método pues lo tenemos que llamar cada vez que querramos visualizar los datos para que tengamos libre la tabla antes de agregar nuevos datos. Le enviamos la tabla y de esa manera ya queda inicializada. Vamos a hacer el recorrido desde la cantidad de datos. Bueno, este tamaño tiene que ser -1 porque no se puede recorrer un vector desde el tamaño, sino desde la última posición hasta la posición 0. Un ajuste a la ventana del formulario para que los datos queden pues en un control un poco más grande y que se visualicen de una mejor manera. Entonces nuevamente ejecutamos. Ya queda mejor. Vamos a agregar los datos. Agregar. Consultamos y ya los datos están visibles. Entonces hemos cumplido el objetivo, ya hemos trabajado los 3 controles. Espero que el ejercicio les sirva para que ustedes puedan diseñar nuevas aplicaciones.